Buenas, aquí de nuevo, semanita 11, ya entrando en la recta final de la preparación a Sevilla. Queda poquito, 4 semanas, las 2 últimas de mucho volumen, luego quedará las 2 últimas el tapering, así que vamos con todo. Hoy es, pues eso, semana 11, día 1, lunes, ha amanecido lloviendo, así que voy a hacer un rodaje suave, 16 kilómetros, por sensaciones, sin mirar reloj, que después de hacer la media de Getafe de ayer, pues acumulamos algo de cansancio, así que hoy no van a tocar series. Las dejamos para mañana y afrontamos esta recta final con muchas ganas e ilusión. Ayer acabé la media con muy buenas sensaciones, aeróbicamente muy bien, de pulsaciones. Yo creo que el pulsómetro no iba muy bien porque no puede ser que fuesen tan bajas. Sí que es verdad, me encontré muy cómodo toda la carrera, fui hablando con Alex y muy cómodo. Montando el vídeo de la semana pasada también he visto que no se entrecortaba la respiración para nada, pero es que no llegaron ni a 140 de media, con una máxima de 144, y para una media maratona a ese ritmo creo que no es muy fiable, pero sí que aeróbicamente era igual el número, me encontré muy bien. El reto creo que va a ser más muscular que aeróbico, así que afinar estas últimas semanas, 2 semanas a tope, a darlo todo, y empezando por hoy, que tiramos de cabeza, disciplina. Hoy no apetecía nada cuando ha sonado la alarma ponerse a correr con este clima, y más después de un día de haber hecho una media maratón. Pero esto es lo que cuenta, el seguir con consistencia, disciplina, día sí día también. 14 semanas es el plan, quedan 4, vamos a por ello. Terminando el rodaje de hoy de piernas muy cansadas, se notan ya las últimas 2 semanas de más de 100 kilómetros el esfuerzo de ayer, así que hoy dejándome caer en las bajadas y regulando en las subidas muy despacito. Imagino que de pulsaciones bajas, porque hoy las piernas pedían descanso, pero bueno, hay que seguir sumando. Es una especie de recuperación activa esto. Voy a hacer ahora 15 kilómetros, último kilómetro y acabamos, que hoy sí que se me ha hecho cuesta arriba. 7 menos 10 de la mañana, día 2. Hoy tenemos entreno largo. Van a ir a sumar casi 27 kilómetros en cinta antes de trabajar, así para empezar el día bien. Primero media hora de calentamiento, ya llevamos 15, y luego van a ser 3 series de 7 kilómetros. La primera 4 minutos el kilómetro, 28 minutos, y en cinta lo vamos a clavar. 2 minutos de descanso, segundo 7K a 3.55, debería salir en 27-25, y último 7K a más deprisa de 3.55, según me encuentre las piernas, 3.52, 3.50, si es a 3.50 en 26.50 debería estar hecho, y con los descansos va a salir, si aguanto, mismo tiempo que en Getafe. Lo ideal hubiese sido tener un día más entre esa tirada larga de Getafe, que suelo hacer los sábados, y el entreno de hoy, pero como competí el domingo, pues a ver qué tal las piernas, si aguantamos. Voy a tomar carbohidratos, he traído en un bidón, y posiblemente geles entre series. Así que vamos a por ello, acabo calentamiento y empezamos a darle cera. Bueno, acabando el entreno que no salió, aborté operación en el segundo bloque de 7, así que
Me hice el primer 7K en 28 minutos, ese bien, después de media hora de calentamiento. Pero el segundo, cuando llevaba 3 kilómetros a 3:55, mucha tela, solo 2 días después de competir en Getafe. Así que nada, un rodaje ahora para soltar piernas, luego 9 minutos y ducha y empezar el día. Lo dejamos por ahí. De sensaciones, pulsaciones, ok, pero no tengo piernas hoy como para meter 21 kilómetros de calidad, así que otro día será. Pues aquí estamos de vuelta después de un día sin correr. El miércoles solo hice fuerza, así que un mini descanso de correr de impacto que creo que ha venido bien. Me cayó, eso sí, bronca del entrenador por no completar el entrenamiento del martes, no al ritmo. Lo que me vino a decir es que si no tenía las piernas o el día para haberlo hecho al ritmo planificado, que por lo menos, aunque los hubiese hecho a 4:30, pero sí que hubiese sido interesante para completar el estímulo que buscaba en el plan, pues hacer esas 3 series de 7 kilómetros a un ritmo, lo que hubiese dado ese día, que obviamente no estaba como para hacerlo a 4:3:55 y más rápido. Vuelta 4 minutos con 52. Yo decidí parar y ya está. También lo intenté el ritmo objetivo y no pudo ser, y a lo mejor, pues bueno, en vez de parar del tirón tenía que haber bajado y ajustado los ritmos. Así que nada, ayer fuerza según el plan y hoy tocan 20 kilómetros, ritmo suave, y al final 4 aceleraciones, 4 progresivos, pero estos 20 kilómetros suaves. Voy a probar unos calcetines nuevos, Podox, que ayudan, en teoría están diseñados para mitigar dolores en la fascia. Sabéis que he sufrido en el pasado de fascitis, llevo plantillas, y una de las cosas de Getafe es que sí que noté algo de molestia. Hay 2 kilómetros de adoquinado y creo que acabé un poco Hola. muscularmente pues tocado, y me los han recomendado unos compis del club, así que voy a probar a ver qué tal. Ya en la visita antes de Getafe, de hecho, en la visita al fisio, fue una de las zonas que le pedí descargar porque notaba ya algo de carga, y dijo que el derecho bien, pero en el izquierdo ya lo tenía bastante cargado. Así que a ver qué tal hoy estos 20 kilómetros a ritmo suave con estos calcetines. Vamos a por ellos con ganas. Hoy hace mejor día además que esta semana. Ya volviendo a casa, ahora voy a hacer los progresivos, pesa el 20 en 1:41:46, o sea, a 5:05 de sensaciones aeróbicas y pulsaciones. Muy bien. Obviamente ya 20 kilómetros se nota, y ahora haré aquí en unas vueltas unos progresivos en el carril bici. Haré, yo creo, 4, y vamos por ahí los calcetines. La verdad que bien, mucho más cómodo. Buenos días, hoy es viernes, bien temprano por la mañana, 1/0 en Valdelatas, y vamos a hacer 16 kilómetros de rodaje suave, acumulando volumen. Hoy ya empecé ayer con la garganta
tocada, así que sin locuras, abrigándonos bien y simplemente rodar y sumar kilómetros hoy. Esperemos que lo de la garganta no vaya más y nada, poquito a poco ir sumando estas 2 semanas. Esta y la que viene van a ser de lo más duro, pero ya está muy cerca el objetivo, así que a ponernos a punto. Últimas pinceladas, pero escuchando al cuerpo hoy por sensaciones también, sin mirar ritmos. Y lo que sí que vengo notando desde hace, pues no sé, una semana, 10 días, es que en estas salidas de rodaje suave que voy por ritmo, perdón, por sensaciones, cuando he mirado pulsaciones son bastante bajas. En la media de Getafe también fue muy baja. Y no sé si coincide con una actualización de software del Garmin o que vamos asimilando entrenos y el cuerpo, pues digamos, ha asimilado el volumen, intensidades y voy mejor, pero sí que estoy promediando pues rodajes suaves en los 120, 130 muy bajas, cuando venía haciéndolo en 130 altas, 140 bajas. Pero bueno, lo dicho, no sé si es tema del pulsómetro del Garmin o que ya vamos, obviamente, semana 11, pues asimilando toda la carga. Esperemos que sea lo segundo y que sea que estamos pillando buena forma de piernas. Poco a poco voy encontrándome mejor, así que nada, a confiar en el plan, a confiar en el entrenador que está manejando cargas e intensidades y poquito a poco afilando la maquinaria, afinando la maquinaria. Queda menos de un mes ya, 20 y tantos días, hoy es 31 de enero, así que muy poquito. La carrera es el 23 de febrero, 23 días y a por ello. Buenos días, hoy con mucha ilusión, hoy es sábado, día 6, semana 11, quedan solo 22 días hasta Sevilla y tenemos un entrenamiento que asusta, pero muy ilusionado. Son 32 kilómetros, es día de tirada larga, por supuesto, y como viene siendo costumbre, dividido en 3 bloques. Primeros kilómetros de calentamiento que estoy haciendo ahora, 6 kilómetros, hemos empezado guantes, gorro, braga, porque hace 0 grados, mucho frío, son las 10 de la mañana y sí, lo voy a hacer en pista, 32 kilómetros, bueno, por el verde, pero ¿por qué? Primero, al ser en bloques donde tengo ritmos objetivo, pues más fácil de controlar aquí, pero sobre todo que en teoría a las 11 van a bajar unos compis y me ayudará en la última parte. Querían hacer un controlado y nos coinciden ritmos, así que con ganas de hacer este entreno. Empezamos con estos 6 kilómetros de calentamiento, ritmo suave, no sé, 5 y algo minutos por kilómetro de media. Luego otros 6 kilómetros, objetivo 4:30, 12, así que el último bloque, los últimos 20. Y 20 kilómetros, el objetivo hoy, a ver si sale, si no bajaré ritmo, pero el objetivo sería hacer una media de 4 minutos el kilómetro, hacer esos últimos 20 en 80 minutos, en hora 20. Más rápido
e incluso que la semana pasada en Getafe, que por cierto está en la camiseta. Así que nada, vamos con ganas, con ilusión. Hoy también probando geles y si sale todo bien y en ritmos debería salir estos 32 kilómetros en menos de 2 horas 20. Pero veremos a ver. Llevo unos días con la garganta regular. Esperemos que no sea nada y que me permita ir a ritmo. Pues qué decir, que gracias Juancar, Antonio, Alex, Fran, Emilio, sin vosotros no hubiese salido porque vaya entrenaco, salieron los ritmos y sobre todo ese parcial de 20 kilómetros en 1 hora 20, 1 hora 19, salía 3:59 de media, así que súper contento, esos 32 kilómetros por debajo de 2 horas 20 a una media de 4:16. Sí que es verdad, tuve que parar 2 veces al baño. Los geles pues tengo que afinar un poco más, pero súper contento. Salió un entrenaco y aparte en una semana de mucho volumen, que volvemos a pasar de 100 kilómetros y un gigante superado de cara a Sevilla. Me da muchísima confianza, muchas ganas de llegar a la línea de salida. Y nada, a seguir así. La semana que viene será la última ya de mucho volumen y luego empezaremos el tapering. Así que seguid suscritos, que os voy contando, pero esto ha sido acabar la semana con un subidón.